Para determinar el movimiento en 3 dimensiones, nosotros debemos recurrir simplemente a una técnica básica, que es la orientación en 3D. Es eso, ¿sí? Parece redundante, pero en el fondo es sencillo. Si ustedes se dan cuenta, para el ejemplo que tengo en el centro de la pantalla, justamente aquí, nosotros hemos definido de manera relativa que el techo sube y el piso baja. Pero ese techo no va a subir con esa dirección aproximadamente paralela a la línea de buzamiento de esa falla. No, va a subir en esta dirección paralela al recorrido de las estrías, en dirección paralela a esas estrías, lo más paralela posible. Entonces, ¿qué va a suceder? El techo donde yo estoy, o bueno, que estuvo en algún momento, sube también de manera oblicua en función del cabeceo Pixorray de esos microlineamientos. Cabeceos Pixorray que nosotros en algún momento ya hemos especificado. Entonces sube de manera oblicua. Eso quiere decir que aparte el bloque techo de subir, también hace este movimiento, así. Y por lo tanto, el piso que nosotros tenemos atrás se mueve así. Tenemos dos movimientos. Dos movimientos que aquí, a ciencia cierta, yo no sé exactamente cuál es el principal. Hay un movimiento dextral y un movimiento inverso para este ejemplo. La pregunta sería, ¿cuál es el movimiento principal y cuál es el secundario? Porque con el principal, yo estereográficamente, aplicando Ramsey o aplicando Anderson, podré interpretar estas estructuras correctamente ya en la práctica, por ejemplo. ¿Cómo hago ello? Bien, ya nosotros anteriormente habíamos hablado del cabeceo, pero el cabeceo en la actualidad no es lo único que se utiliza, por si acaso, y no lo he contenido en este curso, solamente lo voy a mencionar. Voy a trabajar con otro gráfico y voy a empezar a brindar datos adicionales. Nosotros, a partir de esto, decimos, bueno, hay un movimiento inverso y hay un movimiento dextral. Ya les decía que en función de ese slip vector de la inclinación cabeceo, de hecho, en la naturaleza voy a tener dos movimientos para las estructuras, pero hasta ahora yo no sé cuál de estos movimientos es el principal, porque debe haber uno principal que me ayude para la determinación dinámica, cinemática y la interpretación como tal, y tengo un movimiento secundario. ¿Cuál es el principal? Nosotros ya habíamos dado, ¿no?, los valores entre 0, 15, 60, 90 para el cabeceo. Eso es de una manera bastante pobre y bastante restringida, porque también hay que tomar en cuenta los ángulos de inclinación del cabeceo, por si acaso. No tengo el gráfico aquí, es parte de los cursos que normalmente nosotros realizamos en Explore ahí lo explicamos mucho mejor, pero hay una autoría, hay una propuesta de Angelier, de Jacques Angelier, de 1994, donde él relaciona muy bien los dips o buzamientos de los planos medidos en la zona de cizalla y o falla versus los cabeceos. De hecho, voy a hacer acá una referencia rápida. Para cada plano que yo tenga aquí y en distintas estrías o microlineamientos, yo puedo tomar un dato, puedo tomar otro dato, un tercer dato y puedo tomar todos los datos que yo quiera, n datos. Bien, en ese dato o en ese conjunto de datos, ¿qué tomo individualmente? Voy a expander esta figura. ¿Qué tomo concretamente para cada dato, de cada punto, para esta zona cizallada y o fallada? Tomo el rumbo, tomo el buzamiento, ¿ya? Y estos datos preferencialmente por procesamiento, y lo vamos a ver también después, preferencialmente en la regla de la mano derecha. Luego tenemos el cabeceo, no lo voy a colocar, pero saben que es el pitch all reg también.
el cabeceo de 0 a 90 grados más la inclinación, dirección hacia donde inclina, y a la derecha la cinemática. Recuerdan que desde un principio yo mencioné que la cinemática probablemente en campo es lo más difícil de determinar, pues eso es justamente lo que ya hicimos hace unos momentos. Lo hicimos acá. Y nosotros sabemos que tenemos una cinemática inversa y dextral. Bueno, ya es lo más difícil, ya lo determiné, ya solucioné ese problema. Entonces, yo ya sé que la cinemática es inversa dextral, pero por el orden, como estoy colocando ahora, no estoy diciendo qué predominancia tiene cada movimiento, todavía no. Entonces, yo puedo tener un dato de 240 grados con 70 grados y un cabeceo, digamos, de 10 grados, 20 grados, 30 grados, etcétera, 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 inclinados hacia el norte. Estoy poniendo un ejemplo muy general, es ejemplo por si acaso. No necesariamente tiene que ser coherente con lo anteriormente visto hace unos momentos. Y así puedo tener una pila de datos que me indiquen esto, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Es muy importante tener ello. Ahora, esto son en elementos estriados. En fibras, la determinación cinemática es un poco distinta, pero la medición es análoga, es similar. Lo más difícil es la determinación cinemática, lo que nos presenta el campo. Ya la medición es lo último que uno hace cuando ya lo más difícil está resuelto. Entonces, yo puedo tener n datos, n datos, n datos similares y voy a tener los cabeceos acumulados y voy a tener los buzamientos acumulados. Y ahí entro con los gráficos o los diagramas de Angelier para el Fault Slip Analysis, es decir, el análisis del deslizamiento, movimiento de fallas, en el cual pues nosotros tenemos los dips versus los cabeceos. Y él nos dice, ustedes pueden tener fallas de desgarre puras o sinestrales o dextrales, pueden tener fallas oblicuas, que no son otra cosa que fallas de desgarre, pero con una componente extensional y o compresional un poco más importante, oblicuas, bien, o pueden tener las fallas normales o inversas, que en sumas cuentas, debido a la convergencia ortogonal, pues geométricamente se resuelven como fallas que tienden a ser, cuyo movimiento tendió a ser lo más paralelo posible a la línea del buzamiento real, cercanamente. Entonces, lo más adecuado es tener toda la pila de dips y cabeceos en una base de datos, en una hoja Excel y traspolarla y hacer un gráfico. Angelier del año 1994 tiene un gráfico en el cual ustedes pueden plotear todos sus puntos, todos sus datos, y él les dice, en este área tengo las fallas de desgarre puras, en este otro dato o nube de datos tengo las oblicuas o en las partes superiores, si no me equivoco, tengo también las normales o inversas. Por ejemplo, estoy haciendo una descripción muy general y esa es la forma más adecuada y estadística de poder tratar ello. No solamente guiándonos por el cabeceo, si es de 0 a 15, 15 a 60, 60 a 90, no siempre, porque también influye mucho, ya influye mucho el buzamiento, el grado de inclinación. Es muy común que las estructuras de rumbo, de strike slick, tiendan a ser de alto ángulo, sobre todo si tenemos, por ejemplo, rocas muy competentes como granitos o dioritas, por ejemplo. Estos son los criterios básicos y datos que uno debe tomar en cuenta. Si nosotros hacemos una comparación rápida con respecto a las diaclasas, se van a dar cuenta que las diaclasas no nos van a dar esta importancia, esta riqueza en el entendimiento estructural. Por eso, en trabajos estructurales tectónicos para ver clavos mineralizados, cinemáticas, las diaclasas por sí no nos ayudan en nada. Nos pueden ayudar a determinar quizás cosas más recientes, posibles deslizamientos actuales, si es que hay una tectónica activa, si es que quieren ver geotécnicamente la formación de cuñas, desplomes, volcamientos,
etcétera, etcétera. Pero para este tipo de cosas, las clases no les van a ayudar mucho, ¿ya? O casi nada. Este tipo de elementos son los que yo tengo que conocer. Y en campo, yo puedo confundir fácilmente riddles, defoliaciones con respecto a diaclasas, si es que no tengo cierta experiencia en esto. Y por eso hago bastante hincapié en estos puntos.